Ahora sí, buenos días, queridos hermanos de Puerto Rico. A nombre de la Federación Espírita del Pacífico de Cali, Colombia, les damos a ustedes un fuerte abrazo con todo nuestro amor y un agradecimiento enorme al Centro de Estudio Luz Espírita de Puerto Rico por esta invitación maravillosa que nos han hecho para poder participar con ustedes de esta conferencia, Renaciendo en la Fe de la Prueba a la Luz. Creo que todos y cada uno de nosotros recuerda este paisaje, recuerda estos momentos, recuerda estas circunstancias en que manteníamos aislados de nuestros familiares más queridos y nos vimos confinados en nuestros hogares intempestivamente, porque así se dio ese 2020, ese 19 de marzo del 2020, en que fuimos cernidos, yo digo, movidos, impactados por una decisión mundial, donde las calles quedaron vacías, donde algunos animales se acercaban a las ciudades y eran los habitantes de las calles. Pues bien, es una situación que quise recrear de esta manera para que recordásemos en aquel momento el impacto emocional que eso grabó en nuestras vidas, conmigo presente. En ese momento, igual que todo el resto de la humanidad, a pesar de los años que ya llevaba dentro de la doctrina espírita, igual viví el agobio, viví la angustia, viví la insatisfacción, la impotencia, viví ese desconsuelo de no saber qué era lo que el futuro tenía previsto para mí. Yo me aislé en mi casa igualmente como todos. Por 10 días yo no salía a la calle ni me atrevía a abrir puertas y ventanas. Le puse incluso algunos periódicos bajo la puerta porque temía que el virus entrara. De esa magnitud fue el impacto emocional que vivimos en Colombia y creo que en todas partes del mundo. Pues bien, paralelo a esto que estábamos viviendo, en mi caso particular, yo venía arrastrando una patología de unas masas en mi seno derecho por la pérdida de un hijo por leucemia y el impacto emocional de su pérdida, de su desencarnación, porque fue el único hijo que yo tuve, ocasionó que mi cuerpo lo exteriorizara a través de esas 3 masas en mi seno. Cuando yo me hice los exámenes previos en aquel 95, la médico que me atendió me dijo, tienes 2 caminos, o lo empezamos a tratar ya y nos metemos en todo el proceso de quimio, radio, mastectomía, etcétera, o los dejamos allí quieticos y tú los empiezas a vigilar y cuando se presente alguna alteración en tu cuerpo, lo atiendes y vas al médico y eso fue lo que yo decidí. Por mi educación homeopática y por la terapia, la psicoterapia que yo manejaba mi cuerpo con mucha atención mental, con mucho control mental, con meditaciones, etcétera. Y ese fue el camino que yo escogí. Pero la pandemia me disparó el crecimiento de estos nódulos que venían estáticos. Cuando ellos se disparan, ya me angustio no solamente por el aislamiento de la pandemia, sino también por lo que yo estaba viviendo con estos 3 nódulos. Pasa el tiempo y encuentro un médico quiropráctico, Joe Dispenza, en medio de esta pandemia, que siento que fue la espiritualidad
guiándome a través de esta experiencia que este médico vivía, y es así como empiezo a seguirlo. Hago un curso completo por internet con él y empiezo a trabajar mi mente para tratar de estacionar de nuevo el crecimiento de estos nódulos. Así continúa la pandemia, así continúa el aislamiento. 2 años y medio después, ya todo ha pasado, ya empezamos las casas espíritas a abrir nuevamente los lugares. Nosotros como casa espírita nos habíamos quedado sin sede y empieza una angustia a apoderarse de mí porque no teníamos una casa donde poner en práctica los conocimientos que adquiríamos. Esta angustia impactó tanto en mi ser que volvió nuevamente a mover estos nódulos y hacer que ellos crecieran. En esos momentos a nivel nacional tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera reunión presencial en Bogotá y yo como presidenta de la federación me dispongo a asistir. Estando allí en medio de ese congreso de dirigentes, donde empezamos a tomar nuevamente las riendas del movimiento a nivel presencial en todas las casas espíritas del país, un compañero de Cartagena, medium, me dice, Blanquita, tenemos que hablar. Le dije yo, listo, ahora en el break. Y me cuenta, en esta semana, hace 15 días, después de una sesión mediúnica, cuando la terminamos, te vi en un rincón de la sala mediúnica muy angustiada y yo no sabía qué te estaba pasando, no sé qué te está sucediendo. Yo quedé muy preocupado y empecé a orar por ti. A la semana siguiente vuelvo nuevamente y después de la sesión mediúnica ya no te veo en ese rincón, sino que te veo acurrucada en el piso con la cabeza entre las piernas, muy angustiada, muy preocupada. Ahí sí me preocupé. Yo dije, algo le pasa a Blanca. Cuando empezó mi angustia a crecer en mí, de pronto te envuelve una luz amarilla y unos seres que estaban al lado tuyo empiezan a entregarme un mensaje a través de un mensajero de León Denis y me dice, dígale a ella que no está sola, dígale a ella que todos nosotros la estamos acompañando, que todo va a salir bien. A todas estas, como mi angustia y mi preocupación era la casa espírita, yo tomé el mensaje como que el mundo espiritual nos iba a proporcionar esa oportunidad. Y efectivamente, cuando llegamos a Cali, a los 8 días conseguimos la casa espírita y empezamos el trabajo. Y eso fue lo que más acentuó que el mensaje venía por esa indicación. Le di gracias infinitas a Dios por todo esto. Y empezamos nuestro trabajo, transcurrimos un año en la Casa Espírita Nueva. Se viene el Congreso de Bucaramanga en noviembre del 2023. Y en ese congreso, me dice el compañero de Cartagena, el mensaje no era para la Casa Espírita ni para el grupo. El mensaje era para ti. Es para ti. Ellos te dicen que están a tu lado, que no estás sola y que todo va a salir bien. Yo lo recibo, pero no lo comprendo mucho porque en esos momentos tenía estático todo el problema de mis nódulos y ni siquiera los pensaba, porque el trabajo desde que arrancó la pandemia, una vez que empecé nuevamente a crear conciencia de la necesidad tan grande que teníamos de confiar en la misericordia divina, de que todo lo que estábamos viviendo era para bienestar de nosotros, para educación, etcétera. Yo inicié un proceso de meditación, respiración, de visualizaciones, de hablarle a mi cuerpo, a todas mis células. Y desde ese punto de vista yo me mantenía muy tranquila porque en mi cuerpo no aparecía absolutamente ninguna otra muestra. Llegados del Congreso, que fue en noviembre, el 30 de diciembre de ese 2023, mi cuerpo definitivamente dijo ya no más.
y aparece la inflamación, la hinchazón, enrojecimiento del seno, ya empieza el dolor, el ardor. Fue impresionante ese final de año del 2023. Pero ¿a dónde me movía? Si aquí en Cali están las ferias de Cali, que son reconocidas a nivel mundial. Y esto es una locura, y yo me encontraba en medio de la avenida donde estaba colocado el salsódromo. Así que me tocó aguantar del 30 hasta el 2 de enero, que fui a urgencias, donde ya había terminado toda la feria y todo esto. Esta algarabía. Cuando llegué a la clínica y me hacen el escáner, efectivamente aparece un cáncer en la mama derecha metastásico que debe ser atendido de inmediato. Para no exponer más esto, es allí cuando empiezo el proceso, porque yo el 2 de enero me doy cuenta de esto. El 16 de enero ya estaba recibiendo las biopsias y estaban determinando el grado de malignidad del cáncer, y asimismo lo que se necesitaba, se requería de una mastectomía con vaciamiento de ganglios y de una vez quimioterapia. Con mi educación homeopática, yo era renuente totalmente a la por mi conocimiento y el manejo de más de 30 años que tenía de la homeopatía, renuente totalmente a la quimioterapia, y me niego a hacer esto. La prepotencia de la profesión, la prepotencia de esa personalidad que hemos construido en esta reencarnación, de esta inmediatez material que a veces nos envuelve y nos llena de orgullo, de soberbia médica, etc. Y cuando estoy en la casa espírita, y déjenme decirles que dentro de las benevolencias del mundo espiritual, la casa espírita la hemos adquirido al lado de mi casa. O sea que yo no tenía sino que bajar la escalera, abrir la reja, pasar a la casa de enseguida y entrar a mi casa espírita. Esa era parte de esa benevolencia que el mundo espiritual me había entregado. Y en ese tratamiento que me hicieron esa vez, cuando ya tengo todo el diagnóstico, un espíritu amigo me recuerda, me dice: tú eres un estudiante de la doctrina espírita. Tanto los médicos terrenales como los médicos espirituales están allí para auxiliarte y debes hacerles caso. No puedes dudar que estamos aquí contigo, que te estamos acompañando, que no estás sola y que todo va a salir bien. Solo en ese momento es cuando yo descubro que efectivamente el mensaje era para mí y que se refería era a esto. A partir de ese momento tomé la decisión de entregarme en los brazos de ese mundo espiritual, porque ya ahora en este instante estaba viendo su amparo, su protección, su guía, la forma como ellos me estaban orientando, me estaban guiando. Y empezó todo el proceso, la mastectomía, vaciamiento de ganglios, la quimioterapia. Y finalicé en noviembre. Todo el año me llevé de quimioterapia. En noviembre de ese 24, la oncóloga me examina y me dice: debemos seguir con la radioterapia. Yo en ese momento me sentí impotente por mis conocimientos, porque yo me sentía muy bien, porque los tratamientos espirituales que me estaban haciendo en mi casa espírita a mí me corroboraban que yo ya estaba fuera de ese cáncer, porque tuve esa visión en uno de los tratamientos, en mitad de los tratamientos físicos de quimioterapia, en un tratamiento espiritual. A mí el mundo espiritual me dejaba sentir que yo ya estaba curada. Y eso era lo que yo quería imponerle a esa doctora. Y ella me dijo: debemos hacer la radioterapia. Te voy a enviar para que te hagan la inducción y toma la decisión, pero debes hacerlo.
vuelta nuevamente, espiritual, que me acompañaba todo el tiempo y me dice, recuerda que debes obedecer a los médicos de la tierra y a los médicos espirituales. No estás sola, te estamos acompañando, todo va a salir bien. Con rabia, ¿cómo les explico? Con la impotencia de no saber qué hacer, de querer manejar las cosas a mi modo, yo asisto a la radioterapia. Y ese mundo espiritual fue tan benévolo, tan hermoso, que no me diagnosticaron sino 5 radioterapias. Cuando yo veía a otros compañeros en estados iguales o peores que los míos con más de 10, 15, 20, 30, 50, a mí no me diagnosticaron sino 5. 5 radioterapias diarias a las que yo asistí con rabia contra esa oncóloga que me obligaba, porque yo no me sentía capaz de desobedecer la instrucción espiritual que me daban en la casa espiritual. Pues déjenme decirles que al terminar la radioterapia, terminé con una quemadura de tercer grado. Y voy a dejarlo hasta aquí. Porque quiero decirles que este 2020 creo que fue un año que nosotros jamás olvidaremos. Y ese considero yo que fue el año de la evaluación espiritual que nos hicieron al globo terráqueo. Fue el año en que todos nos vimos sometidos en nuestro conocimiento, en todo lo que habíamos aprendido. Siento que este 2020 fue el año en el que la espiritualidad evaluó a estos trabajadores de la última hora del maestro. Todos estos hermanos en esta tierra que vivimos experiencias tan parecidas y que en ningún momento pudimos nosotros superar, porque de alguna manera nos vimos afectados por ello. Pues bien, se puso a prueba nuestra fe. Y nos debemos preguntar, ¿qué es tener un consolador de nos dice que tener es guardar en el corazón una luminosa certeza que el ámbito de la creencia, haciendo al corazón reposar en una energía constante de realización divina de la personalidad. Cuando yo logré entender lo que este mundo espiritual hizo conmigo en todo el proceso que yo viví dentro de la experiencia de la condición médica que viví en este 2024, cuando yo viví esa experiencia y pude entender su acompañamiento, pude entender la protección, pude entender la forma como ellos me llevaban de la mano, porque es que ese 2024 de quimio, de radio y de todo lo que se vino, lo viví en una tranquilidad, en un estado de abundancia, en un estado de paz. Cuando yo llegaba a la clínica, a las quimioterapias, era como si la única enferma fuera yo. Cuando surgía algún problema, aparecía un auxiliar ayudando a resolverme el problema. Y en ese año pude comprender, entender, asimilar, vivir, que es tener la luminosa certeza de Dios en nuestro corazón. Y aquí es donde el aprendizaje se hace más vívido, porque es lo que permite que nosotros podamos unirnos en este
corazón, con los sentimientos, a través de las emociones, cuando vivimos nuestro día a día, nuestros desafíos, cuando vivimos las experiencias que nos trae ese diario compartir aquí en el planeta Tierra. Y vienen esos desafíos que no sabemos cómo afrontar. Si nosotros solamente pensamos en vivir la luminosa certeza de Dios en nuestro corazón, es solo para que nos cuestionemos, Señor, hoy traes para mí esta experiencia, hoy traes para mí este desafío. Permíteme en este día hacer que yo pueda aprender de este desafío. Vivamos el día uno a uno, no vivamos el mes. Porque es que tener fe por su propia naturaleza, adquirir la fe es un bien inmaterial, es un bien que no podemos tangenciar, que no podemos tocar. Por esa razón nos da tanta incertidumbre. Cuando tenemos la incertidumbre, entonces no tenemos certezas. Hay inseguridades, inquietudes, desasosiego, indecisión, vacilación. Hay dudas, recelos, sospechas, incertezas. Y eso es lo que hace que nosotros nos hundamos en la angustia. Nuestra vista física es el sentido que nos da la evidencia del mundo material. Y la fe es el sentido que da la evidencia del mundo espiritual invisible. Por eso es que es tan importante que día a día, cuando tengamos estos desafíos, le pidamos a Dios que nos permita aprender en ese día lo que necesitamos aprender para el día siguiente. Cuando nos preguntamos, ¿qué necesito yo hoy para terminar este día? A todos se nos vienen encima la montaña de deudas, la montaña de decepciones, la montaña de sinsabores, la montaña de angustias. Pero es que es solo un día. ¿Qué necesitamos para completar? Eso nos tiene necesariamente que llevar a la coherencia emocional, que no es otra cosa más que la relación entre el cerebro y el corazón. ¿Cómo logramos esta coherencia? Aquí quiero que empecemos a mirarnos dentro de nosotros para que empecemos a entender que conseguir la fe es alcanzar esa posibilidad de no decir más yo creo, sino afirmar yo sé, con todos los valores de la razón tocados por la luz del sentimiento. Qué hermoso nos dice Emmanuel, que es alcanzar la fe. Es la posibilidad de decir yo sé, con todos los valores de la razón tocados por la luz del sentimiento. Bien, vamos a empezar a examinarnos cuál es la razón por la cual nosotros no podemos tener fe. Vamos a empezar a cuestionarnos. Nosotros como seres humanos tenemos en nuestra cabeza pensamientos que van de 60 a 70,000 diarios y la mayoría de ellos son exactamente los mismos. Es decir, en muchas ocasiones, el 80 o 90 de esos pensamientos son los mismos del día anterior. Es decir, vivimos en el pasado. Además, estamos sometidos a ese pasado familiar que está unido a ese obsesor material que cada uno de nosotros ha adquirido voluntariamente, que es el celular, donde tenemos contactos, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, correos, y todo esto nos predispone a un futuro predecible. Porque todos los días estamos viviendo exactamente lo mismo y estamos en un pasado en el que nos hemos familiarizado y eso necesariamente nos predispone a ese
Ese futuro predecible altera nuestra biología corporal. La neuroquímica de los circuitos neuronales, estableciendo un sistema hormonal donde el estrés, la angustia y la depresión es la expresión genética de mi cuerpo, en donde yo, a través de esa cantidad de pensamientos negativos, cargados de cortisona, adrenalina, nos vuelve adictos a esas patologías de estrés y depresión que hoy elegantemente hemos dado por llamar somos adictos a estas patologías y nos hemos encargado nosotros mismos de hacer que siempre estén dentro de nosotros en esa adicción, estresándonos o deprimiéndonos, exacerbando nuestra mente, nuestras emociones o cayendo en unos estados depresivos tan impresionantes, porque cada que nosotros caemos en esos estados es como hemos estado pensando. Entonces, como pensamos es como actuamos y es como nos sentimos. En otra palabra, si tú permaneces igual en pensamientos, en tu cuerpo todo será igual. A tu alrededor todo será igual. Las personas por esa razón viven en supervivencia, porque el 70% de los pensamientos que son del pasado están en concordancia con esos diálogos internos que no filtramos, que son inconscientes, y muchas de esas afirmaciones están formuladas en negativos. Donde esté tu atención, está tu energía. ¿Cuántos de nosotros, en medio de un caos emocional, no queremos salir de allí? ¿Cuántas veces nuestro ángel de la guarda, nuestro guía espiritual, nos trae la solución? Pero nuestra prepotencia, la soberbia, el personalismo, este ego, nos impide hacerle caso y nosotros decimos, no, que no puede ser, eso no puede ser. Y seguimos adelante con nuestros pensamientos para que al final, cuando ya estamos con el agua al cuello, terminamos haciendo lo que el guía nos dijo unos días atrás. Vivir en modo supervivencia significa entonces que todos los sistemas de mi cuerpo estén disfuncionales, incoherentes, con sentimientos de angustia, ansiedad, preocupación, miedo, en alerta constante y en una actitud de huida, de pelea o de escondernos. ¿Cuántos de nosotros no queremos quedarnos dormidos y no despertar más? ¿Cuántos de nosotros no queremos que amanezca una nueva experiencia de vida? ¿Cuántos de nosotros no queremos salir corriendo y no volver a saber más de nuestras necesidades? Pues bien, es porque es la materia, es nuestra fuerza material, tratando de mover algo tan denso como la materia. Es esa energía magnética, esa energía vital de la que estamos rodeados y que ya la tenemos rota de tantas exacerbaciones, de tantos cortocircuitos emocionales. Y no tenemos el circuito completo de la energía eléctrico-magnética para ayudarnos a recomponer. Así que recurrimos a ese campo energético que ya está roto en ayuda, lo reducimos por el esfuerzo que estamos haciendo y al no lograrlo porque es imposible, se entra en estrés, caos, desorden, indisciplina, desobediencia, incoherencia. Es decir, falta de fe. No es otra cosa más. No podemos traducir esto de otra manera, porque nosotros nos hemos acomodado en nuestra inmediatez material a estos niveles densos de la materia. Nos hemos acomodado a nuestro esfuerzo. Si yo no trabajo, porque a mí me enseñaron que yo tenía que ganar con el sudor de mi frente el pan de cada día. Y yo pregunto, ¿y qué hacen los que no tienen empleo? ¿Y qué hacen las aves del campo? ¿Acaso no es Dios quien las mantiene y sostiene? ¿Dónde está entonces la comprensión
de todo este conocimiento que nos han entregado hace más de 167 años, más de 165, para que nosotros pudiésemos realmente entender qué es la fe. Con este panorama, entonces, necesitamos hacer cambios importantes. Tenemos que ir más allá del recuerdo que tenemos nosotros mismos. Debemos dejar pasar ese viejo yo, transformarnos en un nuevo yo. Cuando hacemos esto, nos explica el doctor Joe Dispenza, aparece la muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética de nuevo. ¿Qué nos dice? Cuando estamos en esta actitud de angustia, de estrés, cuando estamos en estas emociones encontradas, tenemos esta guerra interna entre lo que yo sé que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo, o entre lo que yo podría hacer, pero no sé de dónde sacar la voluntad para hacerlo. Cuando estamos en estas guerras íntimas, detengámonos un momento. Él nos dice, respiremos profundo, hagámoslo en este momento. Respiremos profundo y lento. Sostengamos la respiración unos instantes, siendo consciente que hemos detenido la respiración. Soltemos la respiración lentamente, imaginándonos que están saliendo los traumas, las angustias, ansiedades, desesperaciones. Y permitámonos decir, cambia. Cuando yo en mi mente, con toda la conciencia, el razonamiento, expreso esta sola palabra, mi cuerpo empieza inmediatamente a hacer que desaparezca, como lo llama él, la muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética, de esa cantidad de conexiones neuronales, esa cantidad de circuitos que hay en mi cerebro, y el cerebro, la mente vieja, dice, bueno, este cambia, que tengo que cambiar. Automáticamente, por la inteligencia del espíritu, las células neuronales empiezan a transformarse. Y esa es la investigación del doctor Joe Dispenza. Y eso es lo que nos ha enseñado para que nosotros podamos empezar a crear y a cambiar pensamientos. ¿Qué pensamientos quieres crear, activar y programar en tu cerebro y darle tu atención? ¿Qué comportamiento quieres demostrar en un día, en una vida? Tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y cómo sientes. Entonces, la personalidad que yo tengo ahora me está creando una realidad personal. Yo no me puedo escapar de allí. Cuando yo veo en la calle personas que vienen hacia mí con la cara, como nosotros decimos coloquialmente, de puño, porque traen guardados, reflejados en su cara, la rabia, la impotencia, el desespero, la angustia, el estrés, el desafío diario. Esta energía llega y necesariamente toca conmigo. Y yo me siento repeliendo esa energía. Y esa antipatía de energías la encontramos diariamente. Si yo estoy en la misma condición, la voy a comprar. Y yo cuando salgo a la calle, voy a llegar a mi casa entonces más cargada de todas estas energías. Por lo tanto, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu persona. Porque a medida que comienzas a pensar cómo has estado pensando, a medida que comienzas a observar cómo has estado actuando, a medida que prestas atención, cómo te has estado sintiendo, el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo comienza por desconectarnos de todo lo que ya hemos conocido en nuestra vida. Ese pasado familiar entonces y el predecible futuro, podemos crear algo nuevo en nuestras vidas. Pero cuando tomamos la actitud
la decisión de cambiar. Si quieres crear entonces algo nuevo en tu vida, vamos a tener que ir más allá de la personalidad actual y eso significa un viaje al interior de tu self. Por tanto, si tú cambias, todo cambia, todo alrededor cambia, porque lo hacemos con ritmo, porque lo hacemos con orden, lo hacemos con disciplina, con organización, y esto nos brinda salud, coherencia y esto es tener fe. Para lograr todo esto y cohesionar cada una de estas actividades, nosotros debemos hacer hábitos. Sugerencia que me ha funcionado perfectamente. A pesar de todo lo que yo les he estado comentando, del aprendizaje que estoy haciendo, porque sigo en el aprendizaje, porque todavía hay momentos en donde hay afugias económicas que rodean mi ser y entro en esos estados de desesperación, son momentáneos. Cuando entro en esos estados de angustia y empieza a quererme envolver todo este desespero, yo empiezo a hablar sola. Yo me volví una loca espírita andante. Yo empiezo a actuar sola y yo digo, a un momento, Blanca Inés, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, mira el día de hoy, qué hermoso amaneció. Hoy nacieron una cantidad de pajaritos, nacieron una cantidad de flores. Hoy el aire está maravilloso. Anoche llovió, no se limpió la psicósfera terrestre. Hoy estoy bien, estoy viva, tengo una nueva oportunidad de existir. Para terminar este día que estoy arrancando, ¿cuánto dinero necesito? Nada. Porque tengo cubierta mi habitación, la vivienda, la salud, tengo cubierto mi alimento. ¿Qué necesito? Nada. ¿Y entonces qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? ¿Acaso crees que Dios no sabe tus necesidades? Entra inmediatamente todo este análisis, todo este cuestionamiento, toda esta revisión del día a día que nos enseñó Agustín de Hipona y que lo tenemos en el Evangelio, que leemos, que vemos, que estudiamos todos los días. Esa revisión permanente, constante de nosotros mismos para lograr. Necesitamos hacer este tipo de hábitos. Cuando yo decía atrás que nosotros nos volvemos adictos a la cortisona, a la adrenalina, es porque para nosotros es mucho más fácil y cómodo dejarnos llevar por la angustia, dejarnos llevar por la tristeza, dejarnos llevar por la desesperación, porque a veces compramos la actitud victimizadora, pobrecito yo, tanto que sufro, pobrecito yo, porque en esa actitud de víctima atraigo la atención de otras personas. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado la doctrina? Que debemos hacernos responsables de todo esto. Entonces no podemos permitirnos ese tipo de adicciones, pero sí debemos empezar a construir este tipo de hábitos. Estos hábitos nos van a dar disciplina, nos organizan la vida, nos dan ritmo, orden, nos brindan salud. Esto es tener coherencia entre el corazón y el cerebro. Yo no, el hecho de tener fe o de estar construyendo mi fe, porque yo no la tengo todavía, yo sigo construyendo mi fe. El hecho de estar construyendo mi fe, yo lo hago día a día. Eso no significa que yo no caiga en esos estados de depresión, de angustia, en esa bipolaridad, que es la palabra elegante que estaba buscando, que nosotros acuñamos para expresar o decir cuando una persona está en estado de estrés o depresión. Esa bipolaridad, porque somos muy elegantes para justificarnos las deficiencias, los errores, las falencias.
Ahora bien, cambiar entonces la personalidad es entrar al espacio interior, es introspectarnos, es ir al self, es ese descubrirnos, conócete a ti mismo, es llevar la conciencia plena, la responsabilidad plena, el compromiso pleno. El efecto es que empezamos a ver posibilidades que antes no habíamos visto. Como personalidad nos va a tomar mucho tiempo cambiar la personalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos conciencia de que cuántos milenios llevamos reencarnándonos antes de la llegada de Jesús y ahora después de la llegada de Jesús. ¿Cuántos milenios llevamos reencarnándonos para poder conquistarnos a nosotros? Por eso le lleva mucho tiempo al ego cambiar el ego. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo les comentaba mi experiencia de cómo había recibido la radioterapia, que la recibí con rabia, que la recibí con impotencia porque no era yo capaz, me daba temor ir en contra de lo que el mundo espiritual me proponía. Y eso me hacía que yo, de alguna manera, de mala gana, aceptara lo que la doctora me había impuesto, porque así lo veía yo, impuesto. La soberbia de mi profesión, de mi conocimiento, no me dejaba ver más allá de mi nariz. Pues bien, les conté que esas 5 radioterapias me generaron una quemadura de 3er grado. Cuando yo fui a urgencias por esa quemadura, allá fue donde me dijeron, esta es una quemadura de 3er grado, necesitamos que te hagas 8 curaciones. A los 2 días yo tenía cita con la oncóloga y me fui sin hacerme curación, sin tocarme nada, tratando de que esa herida fuera lo más brutal a la vista. Y hago otro paréntesis. Esa quemadura de 3er grado yo la veía, pero no la sentía, porque resulta que después de la cirugía todo el costado derecho me quedó insensible por la anestesia. Entonces yo nunca he experimentado dolor, ni ardor menos, yo no experimentaba ningún ardor. Era una herida abierta, se veían los tejidos, estaba supurando, pero se veía fea, era a la vista que se veía fea, desagradable, pero yo no experimentaba absolutamente ningún dolor ni ardor, porque todo ese costado quedó insensible. Cuando fui donde la doctora, y yo le dije con rabia, dije yo, doctora, la radioterapia que usted me ordenó me dejó una quemadura de 3er grado, pero se lo dije con rabia. En ese momento me dice, permítame, yo veo. Cuando ella lo vio, esa señora le cambió tanto la cara, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo en mí, imagínense ustedes, la presidenta de la Federación Espírita del Pacífico, diciéndoles esto, tantos años haciendo el trabajo, estudiando, aprendiendo. Y yo dije, ajá, así te quería ver. Ahora sí te das cuenta porque era que yo no quería la radioterapia. Cuando yo tuve esos pensamientos, inmediatamente mi guía espiritual, ese que siempre me ha estado jalando las orejas, me dijo, ajá, eso es lo que hace un buen espírita. Cuando él me dijo eso en mi íntimo, de inmediato les juro que yo sentí un sacudón energético como si me hubieran pasado yo no sé cuántos voltios por mi cuerpo. Y yo sentí vergüenza, angustia, desesperación, miedo. Yo todavía pienso en ese momento y todavía me angustia, me desespera haber caído tan bajo, haberme expuesto de esta manera tan misericordia a esta doctora. Y ella me decía, ¿cómo
sí, pero yo nunca pensé que esto fuera a pasar. Yo hace mucho tiempo no veía una herida de estas. Yo empecé a llorar. Yo lloraba de vergüenza, de angustia, de desesperación, porque él no solo me dijo eso, él me dijo, eso es lo que hace un buen espírita. Ahora sí quedaste contenta. Yo terminé esa consulta en un mar de llanto y yo pienso que la doctora pensaba que era porque me estaba doliendo, ardiendo, y era más el dolor moral, emocional, espiritual que yo tenía. Y a partir de entonces, yo ya siento que en la vida de nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Si estamos haciendo el esfuerzo en un 100%, tenemos que hacerlo el 1000%. Todas nuestras energías para que nosotros logremos alcanzar la luminosa certeza de Dios en nuestro corazón. Porque es imposible que nosotros sigamos topos en esta encarnación con respecto a esa maravillosa oportunidad que Dios nos está entregando. La fe es la visión espiritual para que nosotros podamos corroborar que existe ese mundo espiritual. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 19 de La Fe Transporta Montañas, este mundo espiritual maravilloso que no deja de sorprenderme cada día y que nosotros nos debemos sentir agradecidos y certeros de que esa luz siempre va a estar ayudándonos en nuestro camino de evolución. Me da esta experiencia y me dice, en el ítem 5 de El poder de la fe, me dice, el poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. La explicación, porque déjenme decirles que una vez que yo tomé conciencia de esta situación, porque la oncóloga me mandó 8 terapias más de curación, o sea que ya eran 16 terapias de curación que yo iba a tener. Pero una vez que mi espíritu hizo este alto en el camino y tomó esta conciencia, en 2 curaciones me cerraron esas heridas. 2 curaciones. Cuando yo fui a la segunda curación, la enfermera me decía, ¿usted qué se está haciendo? Yo no puedo creer que usted esté así de bien. Y le dije, eso es obra de Dios. Eso fue todo lo que yo pude decir porque todavía la vergüenza me dominaba. Y esta es la explicación. Cuando nosotros tenemos esa certeza de Dios en nuestro corazón y tenemos ese poder de alcanzar al menos un pedacito de la fe que nos enseña el Maestro Jesús, vamos a mover la energía magnética, que no es otra cosa más que una transformación del fluido cósmico universal. Por su intermedio, dice Allan Kardec, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal. Modifica sus cualidades, le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que sume a este poder su fe ardiente, puede producir esos fenómenos singulares de cura y otros que antiguamente eran considerados como prodigios, los famosos milagros, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles, si no lo habéis curado, se debe a que no teníais. Esa explicación maravillosa que me entrega Allan Kardec en este evangelio tan hermoso es la certeza de que nosotros somos co-creadores. De la misma manera como yo soy capaz de construirme una úlcera gástrica porque me volví adicta a la cortisona, a la adrenalina. De la misma manera como yo daño mi estómago, lo
le hago una escoriación y le formo una úlcera gástrica, yo misma puedo volver a reparar. Pero si tengo fe, si tengo las herramientas adecuadas. ¿Será fe creer sin raciocinio? Acreditar es una cuestión de creencia, dentro de la cual los valores legítimos de la fe se encuentran en embrión. Tenemos entonces que pensar. Todos y cada uno de nosotros hemos empezado en nuestras vidas teniendo una creencia religiosa, y esas creencias religiosas de alguna manera fueron nuestros comienzos en la educación de la fe. En la Iglesia Católica, donde yo fui creada, a nosotros nos decían, fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Punto. Y cuando yo muchas veces preguntaba a los sacerdotes algo, ellos me decían, hay que tener fe. Fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Sí, pero es que, padre, mire tal cosa. Esos son los misterios de la Santa Madre Iglesia. O sea, el raciocinio no aparecía por ningún lado. Pero esos primeros indicios, como nos dice Emmanuel en el Consolador, son la fe en embrión. Nosotros debemos entonces no culparnos ni latigarnos porque hasta el momento no hemos alcanzado esa fe que nuestra doctrina nos enseña. En la medida en que nosotros empezamos a tomar en nuestras vidas la educación de la fe, nos dice Emmanuel que el acto de creer en alguna cosa demanda la necesidad del sentimiento y del raciocinio. En las primeras de cambio es el sentimiento, ya posterior es el raciocinio. Y es ese raciocinio el que hace que nuestra alma se edifique la fe. Porque nos sigue diciendo Emmanuel, admitir las afirmaciones más extrañas sin un examen minucioso es caminar hacia el desfiladero de la fe, donde los fantasmas dogmáticos conducen a las criaturas a todos los disparates, más también interferir en los problemas esenciales de la vida sin que la razón esté iluminada por el sentimiento, es buscar el mismo declive donde los fantasmas impíos de la negación a las almas a muchos. Qué explicación tan hermosa de Emmanuel para hablarnos sobre lo que es la fe sin razón. ¿Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro antes que se manifieste? ¡Claro! No podemos esperar a tener todo el dinero del mundo para yo sentirme digno y próspero. Yo no puedo esperar a alcanzar el éxito para sentirme empoderado. Yo tengo que empezar a dar los pasos del empoderamiento para de esa manera construirlo. Yo no puedo esperar una nueva relación para sentir el amor. No puedo esperar la curación para sentirme agradecido, completo y sano. Que eso fue exactamente lo que a mí me sucedió. No podemos esperar un momento místico para sentir que tenemos esa elevación espiritual. Por lo tanto, no podemos esperar que algo afuera de nosotros nos brinde alivio al vacío y al dolor que sentimos dentro, porque eso no es tener. Tenemos que entonces empezar a construir la fe, tener fe. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lograrlo? Yo he querido traerles los pasos que yo hago cada día, cada noche, en este trabajo de la construcción de la fe. Y quiero compartirlos con ustedes. Cuando yo me voy a la cama, yo coloco un vaso de agua y le pido a mi guía espiritual o el ángel de la guarda, como lo querramos llamar, que no solamente me ampare, me proteja, que me lleve de la mano a donde yo necesito recibir clases de autoamor. Porque déjenme decirles que no tener fe o dudar de la fe es no amarme. Y cuando yo desencarno,
En medio de todas mis tendencias o mis vicios, estoy desencarnando falta de amor, me estoy suicidando yo misma. Entonces yo le pido a ese guía espiritual que me lleve a recibir esas clases de autoamor. Al día siguiente, mi primer pensamiento es: Señor, te doy infinitas gracias por este día maravilloso que has traído a mí, por esta oportunidad de un día nuevo. Gracias, Señor, por este día. Y antes de bajarme de la cama, me tomo el vasito de agua por sorbitos. Y cada que tomo un sorbo de agua, estoy imaginando que esa agua llega y me limpia y me sana y me cura absolutamente todo lo que yo tengo. Inicio un ciclo consciente de respiración para poder fijar el pensamiento. Nosotros tenemos el pensamiento muy disperso porque ya vimos el obsesor material que tenemos. Y a través de ese obsesor material, mire todo lo que nos distrae el pensamiento. Entonces, ese momento antes de bajarme de la cama, yo empiezo a hacer respiraciones conscientes. Respiro profundo y lento. Y en ese momento me estoy imaginando que está entrando un aire limpio, hermoso, luminoso. Sostengo la respiración imaginándome a Jesús entregándome con sus brazos esas bocanadas de aire. Y luego dejo que salgan las impurezas, las pesadumbres, los pensamientos negativos. Eso lo hago 3 veces, todos los días. Yo tengo una hora de meditación todos los días. La primera meditación es una meditación que tengo de agradecimiento. La segunda meditación es una meditación de hablarle a mis células para que ellas se construyan. Porque es que mis células, las células del cuerpo que mi espíritu tiene en estos momentos, no se mandan solas. Yo las comando. Y cuando digo yo, estoy hablando del espíritu inteligente que está allí dirigiendo ese cuerpo. Y la tercera meditación es una meditación donde le entrego amor a todas las células de mi cuerpo. Le entrego amor a toda la parte física de mi cuerpo, empezando por los dedos de los pies. Le entrego amor a mis emociones y sentimientos que se producen. Y le entrego amor a mis pensamientos para que se sigan construyendo. Empezó a enviar pensamientos positivos a mi universo mental, a abrazar con mi mente a todas las personas que forman el circuito de apoyo con el que yo vivo y con el que estoy todavía hoy aquí. Y que en estos momentos se amplía, porque mis hermanos en Puerto Rico pasan a formar parte ya de este ejército de seres que apoyan todos estos procesos. El lenguaje, recordemos, es el vehículo de pensamiento, es la materialización, pero nuestro pensamiento es la idea prima, la primera idea que tenemos. Y durante el día estoy leyendo mensajes positivos, me alejo de las malas noticias, yo no volví a ver noticias, procuro en algún momento darle un abrazo a alguien, elevo una oración por alguien. A partir de la pandemia y de todos los estados de conciencia que hemos ido adquiriendo, el mundo espiritual me sugirió que hiciésemos una oración diaria a las 12 del día por la paz de Colombia, por la paz del mundo, y que nuestro estandarte fuera la oración de Francisco. Desde entonces, todos los días, a las 12 del día, esa oración está en nuestras almas. Y quiero finalizar diciéndole que fe inquebrantable solo es aquella que puede encarar frente a frente la razón
en todas las épocas de la humanidad. Esto es de Allan Kardec, de ese capítulo 10. Muchísimas gracias.